La sostenibilidad ambiental y la apremiante necesidad de garantizar la seguridad del suministro energético nos llevan a hacer uso cada vez de menos de combustibles fósiles y de identificar alternativas de generación más eficientes. Escuchemos al doctor Ricardo Lozano, director del Centro de Agua de la ANDI, quien nos hablará sobre energías renovables como complemento del sistema energético. Muy buenos días. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido, el escenario y el público son suyos. Los invitamos a hacerle seguimiento a su tiempo mediante el monitor que está allá atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, otra vez muy buenos días a todos, señor gobernador, doctor Alberto, representantes de la alcaldía, Jaime, Paola, Vivian, Jesús, todos mis compañeros de la ANDI. Quiero decirles que me siento muy feliz hoy, esta vez con la camiseta de la ANDI. Nuestro presidente Bruce McMaster ha querido seguir fortaleciendo el trabajo que viene liderando precisamente la Asociación de Empresarios de Colombia en el sentido de fortalecer el conocimiento, fortalecer la generación de información sobre, en este caso, lo que tiene que ver con el agua. Pero cuando hablamos de agua no solamente estamos hablando de ese recurso vital, sino el ciclo del agua. Y precisamente eso es lo que nos convoca en el día de hoy. Cuando estamos hablando de energías renovables no convencionales, pues estamos precisamente hablando de ello. Estamos hablando del aire, estamos hablando de la temperatura, estamos hablando del sol, estamos hablando inclusive de esas condiciones mismas del agua que no solamente tiene que ver con agua líquida, sino también gaseosa, inclusive sólida. Y por eso me siento muy feliz de estar con ustedes ahora precisamente hablándoles sobre estos temas que sé que muchos de ustedes hace muchísimo tiempo vienen implementando y que vienen desarrollando desde sus empresas. Hace más de 25 años, inclusive el exministro de Ambiente, Eduardo Verano, cuando trabajamos allí en el ministerio, me tocó visitar algunas casas en el Baupés que ya tenían paneles solares hace 25 años. Y eran precisamente innovadores desde hace 25 años o 30 años que ya empezaban a traer unos primeros paneles a Colombia y pues la pregunta mía ha sido ¿por qué no hemos seguido fortaleciendo precisamente esa oportunidad de negocio y esa capacidad? Cuando hablamos de energías renovables, inclusive no convencionales, también quiero decir que se refiere principalmente al tema de cómo la estamos aprovechando y qué oportunidades estamos sacando de allí, pero también se me olvida decirles que cuando también estamos hablando de energías renovables o no renovables es la complementariedad, es decir, para mí no existe una contraposición, para mí no existe una lucha entre ellas, inclusive ustedes recordarán que el principio de sostenibilidad tiene que ver con eso, tiene que ver cómo integramos el aprovechamiento económico de esas energías no renovables, ¿no? Que son como los minerales sólidos, con las energías renovables, como es la oferta hídrica, como es la oferta solar, como es la oferta de vientos, con nosotros, con la sociedad, con las comunidades que están allí, que están aquí en el territorio y que tienen que no solamente aprovecharlos como una oportunidad de negocio, sino también cómo pueden reducir sus riesgos frente a esa posibilidad de que exista o no exista. Entonces el principio de sostenibilidad y de ahí nace el mismo componente de adjetivo renovables y no renovables. ¿Cómo estamos aprovechando esta oportunidad? ¿No? Entonces no es diferente de lo que ustedes han venido viendo permanentemente y hablando de la política ambiental, sino que inclusive es cómo también estamos aprovechando esas oportunidades. Y entonces estamos hablando de esto, estamos hablando de este puntico, nada menos y nada más. Estamos hablando de la Tierra. Y para saber cuál es precisamente el potencial energético solar aquí en el Atlántico, tenemos que estar monitoreando nada menos y nada más que este puntico. Y en ese sentido, quería hablarles, me dijeron que no podíamos bajar un poco la luz, pero bueno, creo que se alcanza a ver allí, y es el ciclo completo del agua, y es el equilibrio mismo energético entre el agua, inclusive la biomasa. Entonces, cuando estamos hablando de ello, estamos hablando precisamente que cuando sale el sol, pues por supuesto,
el vapor de agua que está aquí en las coberturas, que está en la biomasa, empieza precisamente a transformarse en gas y empieza a ascender, y cuando asciende a unos puntos más fríos, pues se condensa y cae luego en forma de agua. Pero también ese intercambio radiactivo tiene que ver también con la fuerza de los vientos o con la debilidad de los vientos, inclusive también precisamente la evaporación de los océanos, cómo los océanos también interactúan con la atmósfera y hacen que esas corrientes de vientos se transformen, inclusive que alcancen los puntos más altos y que se condensen en forma de nieve y que tengamos nuestros nevados, alimentando nuestros nevados, como ya lo dijeron anteriormente, pero que además quiero decir más adelantico que le está pasando también a esos nevados. Y que cuando cae otra vez en forma de agua, cómo nuestros ríos se alimentan y cómo la capacidad misma de nuestras hidroeléctricas y la forma de nuestras ciudades, cómo la están aprovechando precisamente para nuestro beneficio, pero que también cómo esa agua también se filtra y cómo a través de ese filtro y ese sello que tenemos en las aguas subterráneas, pues con una fuente calórica al interior, pues tenemos también fuentes de aguas termales. Eso es muy simple, lo podemos, como lo dije, recordar de nuestras clases de primaria, no es nada menos y nada más, sino precisamente el ciclo energético, el ciclo del agua, pero que sí me gusta decirlo siempre, porque a veces es como si le estuviéramos hablando algo nuevo, de algo que nos dijeron desde niños, pero que no le hemos prestado atención realmente a la influencia del sol, a la influencia de los vientos, la influencia misma de la lluvia. Ahora sí entramos un poquito a algo más complejo, y es el tema de que cuando precisamente tenemos que analizar la anterior gráfica, sale una palabra clave para ellos, es una recomendación que los doy, y es clima. Entonces, todo lo que vimos antes, esa integración del sol con la biomasa, con los vientos, con la temperatura, es clima. El clima es eso, el clima es la circunstancia que nos define a nosotros como costeños, como caribeños, o como santanderianos, o como bayunos, o como llaneros. Entonces, ese ambiente y esas condiciones propias de ese territorio nos define precisamente quiénes somos y cuáles son las oportunidades que tenemos también en ese territorio. Eso es clima. Resulta que ese clima, como lo vimos antes, esa atmósfera, esos gases que estaban ahí, esa atmósfera, nosotros empezamos a emitir más de esos gases que normalmente siempre están allí, y ese clima ha venido cambiando porque esos gases tienen un poder calórico que precisamente hace que cuando la radiación del sol llega, pues calienta mucho más la temperatura y nos seguimos calentando y calentando, que fue lo que dijo anteriormente el exministro de Ambiente y gobernador del Atlántico, y lo que dijo Alberto Vives, nuestro gerente en Atlántico. Y esa palabra cambio climático ha generado también mucho ruido en todos nosotros, o mucho susto también en todos nosotros frente a qué hacer o qué no hacer frente a esas nuevas condiciones que tenemos. Es verdad, nos estamos calentando una tasa de 0.04 grados centígrados cada año, es cierto, sí, y vamos a seguir calentándonos, como ya lo dijeron anteriormente, pero a mí me gusta, precisamente para saber qué hacer frente a esa situación, una palabra muy importante, y es la variabilidad climática, o sea, la palabra que está en el centro, allí en esa secuencia de al futuro o el pasado, es variabilidad. Esa condición de ser caribeños, ¿cómo nos está cambiando? Y eso es muy sencillo, es mirar para atrás, preguntarle a los abuelos cómo era Barranquilla antes, a nivel de clima, a los campesinos, a la gente que siempre ha estado allí y que ha dicho una y otra vez, así no era la temperatura, nosotros teníamos unos vientos más tranquilos o teníamos unas lluvias más tranquilas, ahora son mucho más extremas, más pesadas, la temperatura sigue incrementándose, etc. Entonces, por eso la línea que tengo acá del pasado es muy importante mirarla para modelar el presente y mirar esa condición climática en Barranquilla o de Caribe, cómo se está modificando. Y quiero diferenciarlo del weather, del pronóstico también. No estamos hablando del pronóstico si va a llover esa tarde o no en Barranquilla, por eso habla cada de días. Eso es lo que hace el IDEAM, es cómo va a estar para esta tarde o para mañana esa condición de precipitación. Estoy hablando de la condición de variabilidad que, como ustedes ven, es para los próximos meses o para el próximo año. Ahí está la clave. Y esa variabilidad, ¿cómo la definimos?
a través de la predicción climática. Entonces, la palabra importante es predicción climática y no el pronóstico, como ya lo dije, ni tampoco cambio climático. El cambio climático está haciendo que esta predicción sea más complicada de hacerla. O sea, para los próximos meses sea muchísimo más complicada. Ustedes han visto por televisión que se han incrementado los desastres por inundaciones en estos 8 días. Estamos en plena temporada de lluvias y no estaba pasando eso. Ya faltando solamente, Tomás, un mes para que termine la temporada de lluvias, ya se nos empezaron a desbordar los ríos. ¿Qué está pasando? Que resulta que tenemos un enfriamiento en el Océano Pacífico, ¿no? Una cuasi fenómeno de la Niña, y eso hace que esta temporada de lluvias tenga más lluvias precisamente en la región andina y Caribe, pero es que se estaban demorando en llegar esas lluvias. Entonces, por eso es tan complicado esa predicción. Y esta predicción es la que nos permite a nosotros ver el potencial que tenemos de radiación solar también, cómo viene la estación más seca del año de diciembre, enero, febrero, para los que tienen negocios con energía solar, es ver si vamos a tener nubes o no vamos a tener nubes para esos meses. Y resulta que como se nos está enfriando el océano, entonces vamos a tener muchas nubes en diciembre, enero y febrero. Entonces por eso es tan importante el mensaje que les estoy dando y por eso es tan importante esta iniciativa de la ANDI y es cómo podemos acompañarlos a muchos de ustedes, los afiliados, inclusive no afiliados, en estos temas de conocer mucho más sus propias condiciones, inclusive conocer su negocio. Y no se asusten, solamente quería decirles que para esa predicción hay 4 monitoreos que hacen los expertos como el IDAN. Y lo traigo, por primera vez lo muestro, porque dije yo creo que es el momento de sí explicarles cómo funciona esa predicción. Y tengo solamente 15 minutos para hacerlo, pero me parece fundamental. Y por eso dicen, ¿por qué es que no le atina el IDEAM a estas predicciones? ¿Por qué es que no nos cuentan que en enero va a llover muchísimo o en febrero va a llover muchísimo? Porque es que no es tan sencillo. En un país como Colombia, que es tropical, donde tenemos la nube encima todos los santos días, pues es completamente diferente hacer una predicción en los Estados Unidos, en Nueva York, donde tienen estaciones muy marcadas, verano o invierno, y aquí tenemos una nube encima dándonos lluvia permanentemente o dándonos sol permanentemente. Entonces, algo fundamental es conocer precisamente cómo vamos a hacer para monitorear esa variación. Entonces, una de ellas es esta, a ver si podemos ir atrás, esta linecita que usted ve acá morada, como la Tierra está moviéndose, a ver si tengo por aquí una diapositiva más adelante, a ver si me alcanzo a verla. La Tierra aquí, la Tierra es un trompo, la Tierra es como un trompo. La Tierra trata de caerse y no se cae, trata de caerse y no se cae, se bambolea como un trompo. Entonces, al bambolearse, al moverse así, de un lado para otro, eso hace que la banda de nubes esté pasando 2 veces por Colombia, por el territorio nacional. Y ese movimiento que esté pasando 2 veces por el territorio nacional es esta banda que está aquí, es la zona de confluencia intertropical, que en ese instante está aquí y ella sigue bajando, se va a Brasil, y al irse a Brasil, pues se despeja el país en diciembre, enero y febrero, y luego se devuelve y sube otra vez al Atlántico, y es cuando también se despeja en julio y agosto el centro del país, y tenemos lluvias acá en el Atlántico, pero luego se devuelve por ese bamboleo. Entonces esa línea morada que ustedes ven allí, pasa 2 veces por el centro de Colombia, vuelve y se devuelve, pasa 2 veces. Entonces se llama la zona de confluencia intertropical, que marca muy claramente las estaciones en Colombia. ¿Cuándo son las estaciones secas y cuándo son las estaciones de lluvias? Cuando va a llover es cuando esa línea morada está encima de nosotros. ¿Listo? Entonces eso es lo que llaman precisamente en el IDEAN las condiciones de la estación nuestra de más lluvias o menos lluvias. La intraestacional, pues eso no es tan fácil y tan claro. Intraestacional quiere decir que de todas maneras esas temporadas de lluvias están influenciadas por unos vientos que vienen desde el Pacífico y llegan hacia nosotros y hace que se supone que esa condición de lluvia lloviera, la inhibe, no la deja que condense la lluvia. Y eso es lo que nos estaba pasando en el principio de estos meses de octubre, que no dejaba que lloviera tanto, y eso es lo que se llama intraestacional, y los invito a ustedes que miren, ya que son tan técnicos en estos temas, la MJO. Es muy importante que la miren, MJO, es la oscilación de Julian Maiden, que el IDEAN no la cuenta,
pero realmente eso es lo que hacen los técnicos, siempre monitorear esta condición, esta nube que viene viajando siempre desde el Océano Índico y llega aquí a donde nosotros fuertemente en los meses de octubre y hace que llueva o que no llueva. O sea, cuando llega la MJO, ella genera la condición para que llueva o inhibe de que llueva. Entonces, por eso no es tan fácil el tema de todas maneras de la condición estacional. Y otra cosa importantísima que ustedes conocen muchísimo es la condición de la temperatura del océano. Esa es una gráfica de ayer, de esta semana, la de hoy no ha salido, pero muestra lo que está en azul es la temperatura del océano. Entonces, ¿cómo cambia la temperatura del océano también? Lo anterior fue las corrientes de los vientos, ahora es la temperatura del océano superficial, y por eso están diciendo de un posible fenómeno de la Niña para final de año y comienzos de este año, porque resulta que lo que está en azul es aguas frías por debajo del promedio en el Océano Pacífico, que hace que tengamos más lluvia en Colombia para fin de año y comienzos del próximo año. Y por eso hace que en esta temporada de lluvias de octubre y noviembre pues llueva más fuerte y posiblemente tengamos más nubes en enero y febrero y tengamos también posibles desastres en marzo y en abril cuando vuelve la temporada de lluvias de la estación, como dije anteriormente. Entonces por eso se manifiestan los desastres en octubre y en noviembre o en marzo y en abril, porque coinciden las nubes con ello. Esa condición es la famosa niño o niña, que es lo que monitoreamos nosotros siempre. Entonces, cuando se enfría el océano, como vimos antes, es fenómeno de la Niña, lo que están los valles azules. Y niño es las montañas naranjas, como ustedes ven. Y ustedes ven que es periódico, que es una condición natural desde 1950 hasta hoy. Se están manifestando periódicamente esas condiciones de niño y niña, inclusive lo que yo encerré acá en círculos cuando tuvimos el apagón del año 91 y luego la condición misma que tuvimos el año pasado tan fuerte de 2 niños seguidos en el año 2015-2016 y así. Y se nos va a repetir, y se nos va a repetir, y se nos va a repetir. Entonces, no es si vamos a tener otro niño o otra niña como los que tuvimos, no, es que se va a repetir. Es una condición natural de la Tierra y es una condición natural de Colombia. Pero la pregunta es, ¿qué tanto la estamos aprovechando? ¿Qué tanto estamos aprovechando lo del año pasado y antepasado? Que inclusive 2013 tuvimos 3 años seguidos de radiación solar permanente. ¿Qué tanto aprovechamos precisamente megavatios de tener 3 años tan continuos sin nubes en el país? Entonces, es muy claro la gráfica que la está mostrando allí, inclusive esta gráfica me gusta, la de abajo, que es la última condición, que es la interdecadal. Y es que la anterior, la interanual, es la que 2 años, 3 años, 4 años cambia, precisamente en este periodo, pero esta me gusta mucho, que es ya periodos largos, también de 30 años, que está mostrando también la Tierra en su movimiento, cómo hace que tengamos grandes periodos de 30 años secos, o de menos lluvia y grandes periodos de 30 años de más lluvia. Esta es fundamental, interdecadal, por favor consúltela, la amo, es el índice del Atlántico, precisamente aquí de nuestro océano. Ese índice nos está mostrando, aquí por ejemplo, en la montaña roja que ustedes ven acá, esto rojo es la temperatura caliente del océano Atlántico y ahora va para abajo, es decir, el océano Atlántico se va a enfriar en los próximos 4 años. El hecho que se enfríe el Atlántico hace que se caliente el Océano Pacífico. Y al calentarse el Océano Pacífico, ¿qué le pasa a Colombia cuando se calienta el Océano Pacífico? Posible niño, temporada seca. Entonces, estamos entrando a un gran periodo seco en el país. Estamos entrando a un gran periodo largo, otra vez de reducción de lluvias. Eso no quiere decir que no va a llover. Llueve, pero fíjese, es interdecadal, es mucho más grande y es muy importante que por favor nos preparemos para ese gran periodo de reducción de lluvias en nuestras cuencas. Ya expliqué lo del niño y la niña, no me va a caer aquí, lo de los números. Ahora, me preguntaban esta mañana, ¿qué está pasando entonces con esta niña? Ya faltando 5 minutos para terminar. Eso es lo que esta gráfica está mostrando que hay un 75% de posibilidad de fenómeno de la Niña. Lo que ustedes ven es una gráfica del IRI, lo pueden conseguir facilísimo, colocan ENSO, estatus y lo miran.
Esto lo que está diciendo es que para los meses de noviembre, diciembre, enero se espera que ese enfriamiento que le mostré madure, es decir, más lluvias por encima del promedio. Eso no quiere decir que se declare la niña necesariamente, pero sí se está enfriando el Océano Pacífico. Al enfriarse ya tenemos lluvias por encima del promedio. El mensaje aquí es que por favor prestemos la atención a la variabilidad climática, no a los anuncios de niña o de niño. No esperen que la niña se manifieste o madure para tomar acciones. Desde hace 3 meses debimos habernos preparado para este precisamente incremento de precipitaciones por culpa del enfriamiento del océano. Eso es lo que quiero permanentemente insistirles, y es que no esperen los titulares del Heraldo o los titulares del Tiempo o el Espectador de que sí se nos vino encima la niña o se nos vino encima el niño. No, podemos ir monitoreando esos excesos de agua o esa reducción de agua precisamente con estas variables. Obviamente, los escenarios que ustedes conocen, cuando tenemos esa variación extrema, pues se nos secan completamente nuestros ríos, se nos perdemos completamente nuestros caudales, nuestro rendimiento hídrico, y Colombia se seca, como ya lo vimos el año pasado y antepasado, o se inunda con los desastres de inundaciones que también conocemos y que inclusive hoy día en las noticias nos están mostrando los periódicos, con la fluctuación extrema de ríos, con un 40% por encima del promedio cuando tenemos niño, o reducción de un 40% de niveles cuando tenemos niña, las inundaciones, y haciendo que Colombia tenga en cada punto del país unas condiciones completamente diferentes a lo que vimos. Entonces, esa fluctuación es muy importante que la entendamos en cuanto a que hoy día, cuando tenemos el sol y esas condiciones existen, pues tenemos precisamente las condiciones de lluvia, porque los vientos y la presión atmosférica hace que esa condición exista. Si no existiera, no tuviéramos de todas maneras la lluvia, pero sí es muy importante entenderla. Y algo fundamental, y es la fuente geotérmica también. Entonces, cuando se filtra el agua, acuérdense que aquí debajo, en algunos puntos, tenemos una fuente geotérmica que está calentando el agüita por encima de 4 grados centígrados y hace que tengamos esas fuentes geotérmicas. El agua de la fuente geotérmica no viene de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. El agua se filtra, es decir, si en estas capas nosotros no tenemos una capacidad de retención y que alimente los acuíferos, pues tampoco vamos a tener agua geotérmica o manantiales calientes para aprovecharla. Entonces es importantísimo, el mensaje aquí es también en las coberturas, en las zonas de recarga, qué tanto estamos invirtiéndole para proteger precisamente el ciclo del agua, también inclusive subterránea. Y para ir ya terminando, el calentamiento global, como ya lo dijeron, no lo voy a repetir, pero sí es importante que lo entendamos, y es que se sigue dando, y que en Colombia, para mí y para nosotros, en la ANDI, consideramos que lo más importante es que le prestemos muchísima atención a esta variabilidad climática, a estos eventos extremos, largos periodos secos, y sobre todo cuando tenemos condiciones de lluvias pesadas muy fuertes en periodos más cortos. Eso es lo que está mostrando la modificación de la atmósfera, y es que lo dice también el IPCC y lo dicen los expertos de cambio climático en el mundo, y es esta parte de acá, que cae más agua en tiempo más corto, ¿sí? Y lo hemos visto en todas las ciudades. Puede ser que no llueva durante 15 días, pero todo el agua que debía haber llovido en esos 15 días te cae en media hora, ¿sí? Y eso es lo que está generando que los ríos se desborden de un momento a otro, y la gente no esté preparada, y nosotros tampoco estemos preparados para aprovechar esa cantidad de agua que nos cayó en media hora solamente. Esa es la gran manifestación del calentamiento global, y esa es la gran manifestación del cambio climático en los territorios. No solamente quiero nombrar y decir que me puse muy contento cuando vi precisamente el estudio que hizo Alejandro Lucio hace más de un año sobre precisamente eso, contándole a Colombia que esa complementariedad, que cuando no tenemos nubes, pues tenemos sol y tenemos viento, y obviamente que tanto estamos aprovechándolo. No es que se contrapongan unas con otras, sino es que no las estamos aprovechando, sencillamente. Entonces, el estudio de SER decía eso, y es precisamente que cuando tenemos los bajos aportes de caudales, es porque precisamente tenemos los vientos se están manifestando de manera mucho más fuerte, y las velocidades de los vientos se incrementan. Por eso es complementario la energía eólica con inclusive la energía hídrica, y lo mismo pasa con la energía solar, con
los aportes de los caudales en nuestros ríos. Y es precisamente cuando tenemos bajos caudales, es porque precisamente tenemos la radiación solar en sus puntos más altos. Entonces, eso es lo que se llama complementariedad, muy sencillo, de primaria, recordándonos que no teníamos nube, no tenemos lluvia, porque los vientos están débiles y gracias a eso tenemos las precipitaciones y obviamente cuando tenemos sol es porque no tenemos las nubes. Entonces, muy sencillo. Los estudios que, como lo dije más adelante, nos lo van a mostrar los otros expertos invitados. Lo mismo pasa con la curva de demanda, con la generación de energía eólica y que los puntos más altos se dan en esas horas de la noche y que es además que coincide cuando tenemos los picos más altos de demanda de energía en el país en un solo día, ¿no? En horas de la noche, 8 o 9 de la noche, tenemos esos picos. Precisamente lo mismo pasa con la generación de energía solar versus la demanda, que a mediodía, cuando tenemos el potencial tan fuerte de energía solar, es también donde tenemos el otro pico que coincide en el consumo nuestro de energía en el país. Y la pregunta es eso, ¿qué tanto estamos aprovechando, por lo tanto, las oportunidades que tiene de negocios también a nuestro país, la energía renovables versus la demanda en Colombia, que obviamente se manifiesta en nuestras vulnerabilidades de nuestros embalses, en nuestra capacidad misma de almacenamiento del recurso, donde llegamos a puntos mínimos nunca antes registrados en nuestro porcentaje útil de nuestros embalses. Lo que hice a nivel internacional, ya para terminar, es que tenemos que insistir y tenemos que avanzar en la predicción, lo que dije antes, en conocer mucho más la variabilidad, entender esa variabilidad, que en el país tropical es más complejo, pero se puede hacer y lo estamos haciendo. Y precisamente en uno de esos esfuerzos son los que la ANDI a través de sus diferentes vicepresidencias quiere ofrecer a ustedes el servicio de esa predicción, el servicio de información de variabilidad climática a través del Centro Nacional del Agua, donde principalmente, como dije anteriormente, es cómo aprovechamos esas oportunidades de ese conocimiento y ese conocimiento cómo nos ayuda a reducir los riesgos, pero también obviamente sin perder esa gestión que ustedes vienen haciendo de sostenibilidad mismo de sus negocios, no en el corto plazo, sino a largo plazo en el propósito mismo de que sí podemos vernos juntos en ese territorio y sí podemos integrar, como ya lo dije, los recursos naturales que están allí y que son considerados como no renovables, pero que resulta que el agua también poco a poco se está convirtiendo en un recurso renovable, que inclusive poco a poco va perdiendo su propia capacidad de ser asimilada y que por lo tanto se transforma a no renovable como son los otros recursos minerales. Muchísimas gracias, muy amables.